Damos paso ahora, voy a retirar un poco para no golpear tanto, al panel que va a referirse al papel del agro en el desarrollo económico nacional. Gonzalo Souto va a estar coordinando este panel, así que Gonzalo, nuevamente al frente. Y damos también paso para invitar a Gustavo Bittencourt, de la Facultad de Ciencias Económicas y Ciencias Sociales de la UDELAR, Florencia Carriquiri de Deloitte, Gabriel Odone de CPA Ferrer, Carlos Paulino de CIMBE y Marcel Bayant de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Adelante. Y Gonzalo, te dejo la... Gracias Juan Andrés. Bueno, vamos a seguir rapidito para recuperar algunos minutos de atraso. Este panel, ya Mario anticipó algunas de las motivaciones que nos llevaron a proponer a nuestros invitados que nos dejaran algunas ideas, alguna reflexión acerca de un tema que es frecuentemente motivo de reflexión en nuestra oficina, que tiene que ver justamente con el papel, el rol del agro, en su papel en la economía, el rol que debe jugar en el desarrollo nacional. Obviamente esto tiene posibilidad de ser abordado de múltiples dimensiones y un poco el panel que tenemos aquí refleja esa posibilidad de diversos abordajes. Hay varios antecedentes en el trabajo nuestro en OPIPA donde hemos intentado aproximarnos a eso, por mencionar algunos de la década del 90, donde hicimos un esfuerzo por cuantificar de una manera un poco más completa el peso del agronegocio en la economía uruguaya, y eso en su momento fue un aporte que nos parece que interesante. Más recientemente, hace unos pocos años, 4 o 5 años atrás, un esfuerzo en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales y en particular con el Departamento de Economía, con la economista Inés Terra, tratando de medir los encadenamientos y la capacidad de derrame del sector agropecuario y toda su actividad en las cadenas agroindustriales, por citar un par de hitos en las contribuciones y estudios que se intentaron poner al servicio de esta reflexión que señalábamos anteriormente. Para eso, como decíamos, invitamos a un conjunto de destacados profesionales y amigos para que se tomen unos minutos para contribuir con nosotros en esa línea de pensamiento. La idea es que dispongan de unos 15 minutos y le vamos a dar la oportunidad de que después una segunda ronda, si quieren agregar algún comentario, les vamos a pedir que sean estrictos con el tiempo porque la agenda es larga. Y bueno, me anoté acá para presentarlos. Vamos a comenzar, tal cual está previsto en el orden, con Gustavo Bittencourt, que es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias Económicas. Y le vamos a pedir entonces que comience. Allí tenés la... Bueno, primero que nada agradezco mucho la posibilidad de conversar con ustedes respecto a algunos trabajos recientes en lo que hemos estado tratando de imaginar y pensar un poco de manera fundamentada sobre el futuro del país. Agradezco mucho la invitación y también tengo que decirles que ustedes saben mucho más del sector agropecuario que lo que yo pueda saber, y cuando tengo que conocer algo, leo los informes de OPIPA o consulto a Gonzalo y otros amigos que tengo en la oficina. Así que no voy a hablar del sector agropecuario y posiblemente mencionaré de manera lateral algunas de las perspectivas posibles futuras de crecimiento en escenarios y sobre la base de consultas que realizamos justamente mayoritariamente con técnicos de OPIPA. Lo que básicamente... No estás apareciendo ahí, no sé cómo se resuelve eso. Ups. Hasta hace un rato funcionaba. Saquen FS. Es lo que estaba buscando, ¿no? Sí. Ahora voy a buscar ayuda ahí. Sí. Igual puedo irles contando un poco
Te vamos a perdonar estos minutos, no te preocupes. Sí. Tengo el reloj ahí enfrente que es estricto. Estamos en el momento que deberíamos haber terminado. Bueno, en realidad yo tenía para comentarles básicamente 3 ideas que están escritas en un documento que dice bastantes más cosas sobre escenarios de competitividad, crecimiento, Uruguay 2035. Este es un ejercicio que en realidad continúa un esfuerzo que habíamos hecho en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el año 2008 y que terminó en una publicación del año 2009 que le llamamos Estrategia Uruguay Tercer Siglo, un documento de insumos para una estrategia nacional de desarrollo productivo y básicamente sobre la base de ese trabajo que fue bastante amplio en cuanto a el equipo de trabajo. Trabajaron más de 250 personas ahí, entre unos 100 entrevistados y 150 personas que movimos en el gabinete productivo. A partir de ese esfuerzo, que obviamente no pude reproducir desde la universidad, sino simplemente lo que hicimos fue revisar qué había pasado en los años posteriores a esa publicación, en qué cosas pensábamos que podían tener alta dinámica y no funcionaron como nosotros pensábamos o como pensaban la gente que nosotros consultamos, qué cosas funcionaron más rápidamente, crecieron más de lo esperado y por lo tanto algunas de ellas imponen limitaciones para el futuro próximo y qué cosas en realidad continúan manteniendo las mismas perspectivas o generando las mismas expectativas que podíamos estar teniendo en aquel trabajo. Básicamente eso fue lo que hicimos y a partir de esa actualización pensaba comentarles algunas cosas ahora. La parte gráfica del asunto era relativamente importante, pero bueno, si no está, no está. Básicamente quería mencionarles si esto se cuenta como en el... ¿No me lo contás? No me lo contás, ya gané algo entonces. No sé qué pasó. ¿Este cable para dónde termina? No, el proyector. ¿Está bien la conexión? Sí, final? sí, sí. Sigue bien, me va. Bueno, básicamente, la primera cosa es comentarles 4 o 5 tendencias generales, que te las puedo decir de memoria porque no está no importa mucho lo que está ahí. La primera cosa que tenemos en términos de problema de largo plazo, un problema de dinamismo. Esa es una cuestión que es la primera preocupación por la cual hicimos aquel trabajo pensando en la estrategia de desarrollo productivo y por eso seguimos reivindicando la misma lógica de razonamiento. La sociedad uruguaya tiene un problema de dinamismo y básicamente vivimos en el siglo XXI una ruptura importante respecto al pasado. Esto implica que si uno mira la tasa de crecimiento entre 1960 y 2014, está en torno al 1,8%, 1980 a 2014 cierra también 1,8%, pero esto es la diferencia entre un fin de siglo de las últimas 2 décadas de 1,6 y un comienzo del siglo XXI de 4,1. Entonces, en verdad es bastante contrastante para cualquiera que maneje simplemente las estadísticas de crecimiento, es bastante contrastante el cambio de tendencia a la vista. No estoy haciendo ninguna comprobación estadística al respecto, simplemente hay un corte importante en términos de lo que ha sido la tasa de crecimiento histórica. La gran pregunta ahora es en qué medida los escenarios del futuro preservarán condiciones para la continuidad del crecimiento o nos estarán augurando alguna posibilidad de retorno al pasado. Esta es como el eje de la cuestión que me preocupa
Y simplemente lo que pretendo hacer es reivindicar una lógica de razonamiento que es la que estoy transmitiendo en este trabajo. Es decir, los escenarios que están puestos pueden ser esos que están ahí o pueden ser otros. Lo que me interesa es que podamos discutir en base a escenarios, porque en realidad lo que importan no son tanto los números que están convalidando esos escenarios, sino cómo estos se articulan y cuáles son las condiciones para que poder acceder a los buenos escenarios y poder evitar los malos, ¿no? Entonces los malos son tan importantes como los buenos, pero básicamente para una presentación de 15 minutos que en algún momento van a empezar a correr, no voy a poder contarles demasiado. Y lo peor es que si empiezan a correr mucho más tarde, capaz que quedo comprometido en decir más de lo que quiero decir. Debería ser... No. ¿Verdad que para esto precisaría los lentes? Yo te la busco. Sí. Dice Bittencourt. Igual, básicamente, la primera constatación, la primera parte de la presentación tenía que ver con esta cosa, la identificación de esas dos, y ver en esta etapa de transformación cuáles son las condiciones sectoriales y los determinantes de esa transformación. Y básicamente acá hay dos cuestiones que son altamente relevantes para pensar en el cambio reciente, y uno es la emergencia de China como potencia mundial y como demandante de commodities, y estos determinantes de la dinámica de los cuatro principales sectores agroindustriales y de la aparición de sectores nuevos, pero las nuevas inversiones que ya son en realidad como la de la celulosa, o las potenciales como la demanda de metales, no se habrían dado y no podrían darse sin condiciones internas favorables. O sea, esta es una convicción que no surge de este trabajo, sino que surge de otros análisis que muestran que hay por lo menos dos cuestiones clave como condiciones internas para haber determinado el alza en las inversiones, que tienen que ver, uno, con la confianza en el manejo macroeconómico y dos, con la mejora del ambiente de negocios. Y creo que el primer aspecto es un aspecto muy relevante. Digo esto porque esto ahora va a formar la base de los escenarios. No solo las exportaciones primarias han crecido mucho, hay algunos sectores de alta tecnología que todavía son muy pequeños, pero que han crecido al ritmo de los sectores primarios, y hay todo un conjunto de sectores asociados a la exportación, especialmente a Brasil, que también han tenido una dinámica muy relevante, químicos, caucho, plástico, automotriz, etcétera, ¿no? Que tienen sus particularidades y donde juega mucho la política comercial, en particular el régimen de atención temporaria. Y bueno, el panorama, de alguna manera, solo para ilustrar alguna cosa de la metodología en la que aplicamos, en realidad, lo que hacemos es identificar los escenarios de exportación y traducirlos al crecimiento del PIB a través de una matriz de insumo-producto, con la que identificamos los multiplicadores, etc. Hacemos un ejercicio de ese tipo. La matriz es la misma que comentaba Gonzalo recién, es una que fue producida por el Departamento de Economía en un trabajo coordinado por Inés Terra. Le hicimos algunos ajustes, pero básicamente es esa matriz. Es una matriz con 57 sectores que fue diseñada especialmente para medir la presencia de las ramas basadas en la agropecuaria, y por lo tanto tiene una desagregación especial para eso. Y ahí lo que hicimos en primer lugar fue recalcular los multiplicadores keynesianos, los multiplicadores de efectos directos e indirectos, y los multiplicadores sobre el consumo, y encontramos básicamente que las ramas agroindustriales, frigoríficos, lácteos, molinos de arroz, raciones animales y calzado, son las que muestran mayores encadenamientos hacia atrás, y también son los que generan ingresos personales que impactan positivamente en el consumo.
Pero no encontramos, cuando se discrimina esto, el arrastre no está vinculado exclusivamente al sector, o sea, está vinculado a la cadena agroindustrial, o sea, lo que tira es toda la cadena. Cuando uno mira el impacto del sector primario, los multiplicadores son muchísimo más bajos. Y esto es particularmente contrastante en el sector ganadero. Digo, la cadena carne con el frigorífico tira un montón, pero cuando uno mira los multiplicadores a nivel de ganadería primaria, tira muy poco. Y en realidad esto es simplemente la idea de mitificar un poco esta cuestión de los multiplicadores, porque no nos dicen mucho más, en una economía muy abierta y con un montón de industrias que usan insumos importados, los multiplicadores no nos dicen mucho más que son más altos en las ramas que tienen menos importaciones de insumos. Punto. Básicamente la correlación entre una cosa y la otra es perfecta. Por lo tanto, simplemente estoy trayendo esto porque el ejercicio me parece de discutir acerca de los multiplicadores por sí mismo no tiene mayor sentido. Es un ejercicio bastante estéril porque básicamente lo que están mostrando es... digamos, no creo que haya que discutir una preferencia sectorial en función de este tipo de argumentos. Por eso lo traje, me parecía la primera cosa que quería concluir, y señala parte del método sobre el cual hacemos la proyección siguiente. Entonces, ordenamos escenarios a partir de aquel ejercicio viejo que habíamos hecho, con un equipo mucho más pequeño ahora y con la ayuda de los compañeros de OPIPA, los que vinimos a molestar el año pasado, a fines del año pasado, estuvimos como 2 meses dando vueltas por ahí, y en función de lo que ellos nos dijeron, bajo responsabilidad nuestra, armamos unos escenarios. Y las dimensiones que seleccionamos para organizar esos escenarios, que quiero aclarar, no son proyecciones, son escenarios posibles con algún grado de probabilidad y que están organizados de acuerdo a esto que nos interesó organizar. Pusimos 2 dimensiones, que son calidad del gobierno económico y políticas productivas, y acceso y dinámica a los mercados externos. Acceso y dinámica quiere decir no solamente... quiere decir la doble condición de que se puede acceder y que además los mercados funcionan bien. O sea que cuando hay ese escenario negativo quiere decir que o se nos cae la región porque hay poca dinámica o tenemos problemas de acceso, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Entonces, con esa calidad del gobierno económico quiere decir mantenimiento de las condiciones que acababa de decir habían determinado las inversiones, bajo el supuesto de que esas condiciones son reversibles, o sea, no es que están para siempre, o sea, son reversibles. Y por lo tanto, ahí hay activos a mantener. Y el otro asunto, que es la existencia de una política de desarrollo productivo planificada y organizada, con prioridades claras y asignación clara de recursos. Que yo creo que ahí es donde tenemos carencias. No particularmente en este ministerio, pero sí en otras áreas del Estado uruguayo. Y bueno, yo ahí armaba 5 escenarios, pero solamente voy a mencionar acá 2 de ellos. Había unos escenarios que acá teníamos la preocupación de poder hacer un corte en el 2020 para tener una especie de panorama respecto al posible futuro 2015-2020, y esto nos cambió un poco la lógica de lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior. Entonces tenemos acá una parte que tiene algún componente tendencial al 2020. Bueno, discutimos ahí 2 escenarios. Un escenario de bajo crecimiento, nos resultan 5 escenarios en el trabajo que pusimos, pero para esta presentación solamente le planteo 2 de ellos. Un escenario de bajo crecimiento que tiene algunas características. Entra la tercera planta de celulosa, pero no la minera de Tirí, crecen moderadamente soja, carne y lácteos, la región importa productos industriales a un ritmo interesante, las ramas innovadoras empujan poco, turismo, logística y transporte siguen con problemas. Este es un escenario entonces de bajo crecimiento. El problema mayor radica que luego de 2020 la dinámica agroindustrial se lentece básicamente por dificultades en el desarrollo extensivo del que todavía estamos en curso, o sea, dificultades en la expansión de la frontera agroindustrial que todavía estamos en curso y que condiciones básicamente de logística y de infraestructura
podrán terminar de poner en valor en los próximos 5 años. A partir de eso, los crecimientos vienen dados exclusivamente por crecimientos en la productividad y estos resultan relativamente más lentos que las expansiones que estamos viviendo en este momento. Entonces, bajo ese supuesto, el potencial agroindustrial reduce su impacto a partir del 2020. Este es un supuesto que puede ser discutible, pero el ejercicio consiste básicamente en eso. Entonces, en esas condiciones tenemos, no voy a detallar nada de estos crecimientos porque se me va el tiempo y Gonzalo avísame cuando tenga 3 minutos más. Tenemos un escenario también de crecimiento sostenido en el que le agregamos apoyo a ramas innovadoras, apoyo a otros sectores, en particular apoyo deliberado a un núcleo que incorpora biotecnologías y que tiene un conjunto de industrias vinculadas a ese sector, y otro núcleo que incorpora industrias creativas, tecnologías de información y las comunicaciones, y que requieren de soportes diferentes a los que se han llevado adelante hasta el momento. Bueno, la diferencia entre este escenario de crecimiento sostenido implica una tasa de crecimiento de las exportaciones en todo el periodo de 4,4, el escenario de bajo crecimiento implicaba una tasa de crecimiento de 2,8, y estas implican un diferencial de crecimiento de 3,6 en términos de PIB por habitante a 1,6. Entonces tenemos como 2 escenarios, y la gran diferencia entre el segundo escenario respecto al primero es que en el escenario de crecimiento sostenido, más que se duplica el PIB por habitante, implica llegar a 2035 con un nivel de bienestar como el que tienen hoy países como Inglaterra, en paridad de poderes de compra estamos hablando siempre, ¿no? Inglaterra, Finlandia, Francia, Bélgica, es decir, alcanzar el desarrollo en el periodo 2035, y la condición básica, además de escenarios internacionales no demasiado adversos, es la inversión en sectores innovadores, lo que implica planificación de modo de ampliar fuertemente el desarrollo de infraestructuras, desarrollo que estaría de alguna manera algo encaminado parcialmente, y tanto la formación de recursos humanos como la promoción de empresas innovadoras en esos sectores. Estos 2 elementos, estos últimos 2, formación de recursos humanos y promoción de empresas innovadoras, es donde se encuentran los mayores déficits. Y básicamente ese grafiquito, con eso termino, resume más o menos lo que serían las tendencias en los escenarios que dibujé ahí, que tienen todas tasas de crecimiento posibles, factibles, que están simplemente organizadas de cierto modo, ¿no? Entonces, ahí tenemos claramente la tendencia 80-2000, que es la del 1,6, y el corte 2000-2014, que es el de 4,1, y tenemos la línea verde, que es el escenario de bajo crecimiento, que en el periodo 2015-2020 se separa relativamente poco, aunque el crecimiento del escenario de crecimiento sostenido es bastante superior, pero la distancia se amplía según el diseño que hicimos ahí a partir del 2020. Y en el escenario verde, en realidad, que es el escenario sin contenido de otros sectores innovadores, es donde la tendencia revierte hacia algo parecido a la tendencia histórica. Entonces, básicamente, esto no es casualidad, está armado para que dé eso, pero la cuestión es discutir, es una propuesta para discutir, básicamente, para ver si estamos llevando adelante las condiciones necesarias, no para el desarrollo del sector agropecuario, que creo que sí los estamos llevando adelante, sino para... el sector agropecuario tiene, sin embargo, limitaciones en su posibilidad de aporte al desarrollo del país. Yo creo que los grandes problemas no están por este lado, sino que están en la imposibilidad de llevar adelante procesos de política de desarrollo productivo articulados con procesos de formación de recursos humanos en otros sectores. Y es ahí donde básicamente se diferencia y se nos caen los 2 escenarios que estoy marcando ahí. Muchas gracias, esto es lo que tenía para comentarles.
Gracias, Gustavo. Bueno, ahora le vamos a pedir la intervención a Florencia Carriquiri. Florencia es economista, MBA de la Business School de la Universidad Austral de Buenos Aires, gerente senior del Departamento de Asesoramiento Económico de Deloitte, responsable del Servicio de Análisis Sectorial. Tiene amplia experiencia en análisis de los agronegocios en nuestro país, ha liderado diversos proyectos para empresas nacionales y multinacionales del rubro. Así que adelante, Florencia. Gracias. Bueno, buenas. ¿Funciona Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, obviamente agradecer a OPIPA la invitación en mi nombre y obviamente también en el de Deloitte, que obviamente es un gusto estar en esta jornada del 50 aniversario de OPIPA. En la idea de la exposición que pensamos con el equipo de Deloitte básicamente es hacer foco en algunos elementos, brevemente obviamente, porque el tiempo así lo exige, que intentan reflejar justamente lo que el panel nos proponía, que era el papel que ha tenido el agro en el crecimiento y en el desarrollo de la economía en estos años, y por eso vamos a estar mirando un poco indicadores que hacen a lo que fue, indicadores y conceptos que intentan mostrar la expansión que ha tenido este sector, la transformación también que ha tenido y sus impactos obviamente en lo que es el crecimiento y en la transformación que ha tenido la economía toda en su conjunto. En ese sentido hacemos un pequeño foco también en lo que han sido los impactos del desarrollo de los agronegocios y nuestra inserción internacional como país y bueno, y terminamos con algunas reflexiones finales en ese sentido. En relación a lo que ha sido el crecimiento del sector agropecuario, y por comenzar con lo que son las estadísticas más directas, más transparentes en este sentido, los datos de PBI del sector agropecuario en su conjunto muestran un crecimiento que ha sido fuerte, pero muy heterogéneo al interior del sector agropecuario. Y de hecho, si uno mira el agro en su conjunto, en esta década, que ha sido una década obviamente excepcional para la economía uruguaya, el agro crece por debajo de ese 70% que acumulamos en la última década de la economía en su conjunto, pero crece, como decía recién, con diferencias bien importantes. Un sector pecuario con menos dinamismo y un sector agrícola que ha sido el responsable, sí, de una transformación realmente muy importante en el sector agropecuario en su conjunto y a nivel de la economía toda, sin lugar a dudas. Un elemento adicional que nos parece importante de advertir en este sentido, estos son estadísticas de lo que es el crecimiento directo que han tenido estos sectores, el valor agregado directo que incorporan estos sectores, pero sin duda que el impacto que el sector agropecuario ha tenido en el crecimiento de la economía todo es mucho más, digamos, de lo que este indicador puede mostrar. Las ramificaciones son muchas, el derrame que hace el sector es mucho y basta, obviamente, no se los tengo que contar a ustedes con ir al interior del país para ver los cambios radicales que hemos visto en esta última década en la actividad económica y social y en el desarrollo social que vemos en todo el territorio nacional. Pero sin duda, bueno, dentro del sector agropecuario, el gran responsable de la expansión, el sector que ha mostrado los mayores cambios, el mayor dinamismo en esta década es la agricultura y de la mano de la soja, sobre todo, que tuvo un desarrollo excepcional en esta década. Allí el gráfico nos parecía era bastante elocuente en ese sentido, después de décadas de tener una agricultura de secano que ocupaba en su conjunto, sumando el área de verano y de invierno, unas 500.000 hectáreas al año. Tenemos hoy una superficie agrícola que supera los 2 millones de hectáreas y como vemos en el gráfico, eso ha sido sobre todo a instancias de la expansión sojera, que trajo consigo también una mayor expansión del área de trigo, un cultivo tradicional para el país, pero que se destinaba esencialmente para al mercado doméstico y que hoy se ha ido desarrollando también una corriente exportadora bien significativa. De esa manera, y este es otro elemento que nos parece también bien elocuente de lo que ha sido el cambio radical y rápido y acelerado de la agricultura en el país, las exportaciones de soja, que solo 10 años atrás prácticamente no existían en nuestras exportaciones, se transformaron en cuestión de muy pocos años en
el principal producto de exportación en el caso del año 2013. Este año va a estar empatando probablemente con la carne, el año que viene, como decimos allí, con esta caída de precios que estamos viendo, probablemente va a estar en el entorno de los 1.300 millones de dólares, cercano a lo que va a ser la celulosa, y la carne retomará su primer lugar, pero es notorio que este producto en pocos años pasó a ser entonces un producto inexistente para el comercio exterior uruguayo, a ser un producto clave que va a estar, dependiendo del año, en el podio, digamos, de uno de los 3 principales productos de exportación que realiza Uruguay. Y esta agricultura, esta expansión acelerada de la agricultura, de la producción sojera en particular, sin duda generó desafíos y desafíos importantes para lo que era el sector tradicional uruguayo, en particular para lo que es la pecuaria, pero también impulsó y exigió al sector pecuario una modernización importante, y le exigió de una intensificación mayor, del sacar una mayor eficiencia en el uso de la tierra. Y eso, por ejemplo, la lechería se reflejó también en una transformación bien importante y en un incremento de la productividad por hectárea bien llamativo en esta década. La lechería sufrió una pérdida de hectáreas relevante, pero más que compensó esa pérdida de superficie, esa competencia por los recursos, con un incremento de la productividad bien importante. En el gráfico de la derecha justamente vemos que en esta década la remisión de leches creció casi 80% desde 2003 a 2013, y eso se dio exclusivamente a instancias de más litros por vaca y de la mayor carga de vacas por hectáreas, que entonces permitieron más que contrarrestar entonces el efecto de reducción del área lechera. Y de la misma manera, a nivel de la ganadería bovina en particular, si bien la ganadería fue quizás la que mostró menor dinamismo en este periodo, tuvimos allí un pico de actividad sobre mediados de la década de los 2000, luego hemos permanecido algo por debajo de aquellos niveles de producción. Igualmente también en esta actividad, que sufrió de la misma manera pérdida de superficie, vimos una mayor producción de carne por hectárea, que empujó también, aunque con menor dinamismo, como decía recién, al crecimiento de la producción de carne en el país. En definitiva, entonces, una primera conclusión que queríamos advertir allí: el sector agropecuario ha crecido de forma extraordinaria en estos últimos años, en particular la agricultura le dio un impulso muy importante al sector y al país en su conjunto, y si bien generó desafíos para la pecuaria, esos desafíos lo impulsaron a entonces incrementar la productividad, incrementar la inversión por hectárea, sacar una mayor eficiencia en última instancia, como decimos allí, de lo que es el recurso escaso, la tierra, que hoy tiene notoriamente un uso bastante más eficiente de lo que podíamos decir teníamos algunos años y no tantos atrás. Bueno, y parte de toda esta revolución en el agro sin duda se dio por una conjunción de factores multicausal. Es multicausal sin duda, pero ha generado una transformación que podemos hoy decir es estructural y que supone mejoras sustantivas de competitividad y de competitividad dinámica, ya no la competitividad que obedece o que tiene que ver con el valor del dólar, sino esa competitividad que persiste más allá de lo que pueden ser las relaciones de precios en cada momento del tiempo. Es una expansión de la agricultura que se da por un contexto internacional, un contexto local también particularmente propicio para ello, pero que tiene también otros elementos que juegan en ello, más allá de que también el marco institucional contribuyó a esto, muchas políticas también que vienen no solo de esta última década, que vienen de décadas pasadas también, pero a nivel microeconómico vimos también transformaciones muy importantes que vinieron de la mano en muchos casos de la llegada de inversores extranjeros, esencialmente argentinos, que trajeron know-how, que trajeron financiamiento y que introdujeron nuevas formas de trabajar, nuevas formas de producir
hacia el agro uruguayo, y eso permeó obviamente también en el productor uruguayo, que hoy tiene también, digamos, trabaja también con esa nueva forma de producir. Esa modernización obviamente tiene varios pilares, muchos trabajos recogen, alguno de Gonzalo de algunos años atrás recoge muchos de estos temas, pero es un agro hoy mucho más empresario, que coordina el trabajo de distintos agentes especializados, un agro que se estructura entonces en red, que impulsa a una cantidad de empresas, digamos, que prestan servicios al sector, y eso le da hoy mucha más productividad, mucha más flexibilidad también a la producción agropecuaria. Un agro que también, y esto es un elemento que tiene también, que genera también su debate, trajo consigo un mayor tamaño medio de las operaciones, en un intento por aprovechar también economías de escala, que se dio también con un crecimiento de lo que es el arrendamiento, la modalidad de arrendamiento, un mayor apalancamiento operativo de las empresas. Eso también contribuye a la flexibilidad, a la agilidad, permite concentrar los recursos en lo que es el capital de trabajo, y un agro que incorporó muchísimo más tecnología en la producción agronómica propiamente dicho, tecnología en la semilla, biotecnología, y esos elementos que van a seguir estando presentes en el crecimiento futuro, pero también mucho más tecnología en la gestión, con cada vez una mayor profesionalización de la administración, de la gestión financiera también en el sector agropecuario, sobre todo respecto a lo que era la situación tradicional de este sector. Con todos estos elementos y algunos comentarios en relación a cómo este dinamismo y esta transformación del sector agropecuario impactaron en nuestra inserción internacional en esta década. Esa expansión acelerada de la agricultura ha tenido un rol clave en lo que es el crecimiento exportador. Desde 2003 a 2013 nuestras exportaciones se multiplicaron por 3, por decirlo menos. Exportaciones de bienes estamos viendo allí, y con la precisión allí de que no incluye lo que sale desde las zonas francas, que esencialmente es o lo más relevante es la pulpa de celulosa. Y si vemos en el gráfico, lo verde oscuro es las exportaciones primarias, lo verde claro todo lo que son las exportaciones agroindustriales de base agropecuaria. Y allí vemos que realmente el crecimiento o el impulso mayor en esta década ha estado sin duda desde el sector primario, con lo que fue el boom de la soja. Las exportaciones primarias pasaron de ser menos del 10% a ser más del 30% en estos últimos años, y también están detrás, digamos, el crecimiento del sector agropecuario también está detrás de ese crecimiento fuerte que también tuvieron las exportaciones agroindustriales en este periodo, que hoy representan 2/3 de lo que son nuestras exportaciones totales de bienes. Y contribuyeron también no solo al crecimiento de los montos exportados por el país, sino también a una mayor diversificación de nuestros mercados. Si uno mira la foto de nuestra inserción internacional en términos de mercados de finales de los 90, éramos un país esencialmente concentrado en la región. Más del 50% de nuestras exportaciones se destinaban a Argentina y a Brasil en su conjunto. Estados Unidos y Unión Europea siempre fueron mercados tradicionales que tuvieron una importancia relativa significativa, pero estamos por terminar. Pero era un país muy concentrado en la región y esencialmente apoyado en industrias con baja capacidad de competir fuera de esa región. Hoy, 2013, en realidad, que son los datos que tenemos allí graficados, nuestro matriz de destinos es notoriamente más diversificada. La región ha perdido importancia, sobre todo Argentina en este periodo, pero también Brasil. Y en cambio hay una importancia creciente de Asia, como vemos allí, y de un resto que tiene una gran cantidad de sectores diversos. De alguna manera Uruguay cambió lo que era la dependencia regional de la década de los 90 por la dependencia en la producción de commodities, que también presenta sus vulnerabilidades o sus aspectos a mirar, pero que nos parece importante advertir
tiene una diferencia crucial, y es que mientras aquella dependencia se apoyaba, como decíamos, en una industria con poca capacidad de competir fuera de la región, hoy somos más dependientes de la producción de commodities, que es una producción en la que el país es estructuralmente competitivo. El gran cuidado o el gran deber, digamos, de las políticas en este nuevo Uruguay es el asegurarse que se mantenga la flexibilidad, digamos, para que los costos se ajusten a los vaivenes que muestren también los mercados internacionales. Y finalmente, como para terminar, algunas reflexiones finales que nos parecían importantes en este ámbito traer. A ver, es notorio que en la opinión pública en general y desde varios ámbitos en nuestro país se tiende a creer, a nuestro juicio erróneamente, de que hay poco valor en las actividades primarias. Eso usualmente, a nuestro juicio, tiene que ver o muchas veces tiene que ver con la confusión entre lo que es el valor agregado y lo que es el componente tecnológico del producto final, y bueno, y varias veces hemos traído en distintas instancias a colación el ejemplo de la industria automotriz o del ensamblado de automóviles, que muchas veces es visto como una exportación de gran valor, pero que en realidad en términos de lo que es el valor agregado que deja el país es bastante más reducido, por ejemplo, que el impacto que tiene la exportación de soja. Esencialmente lo que se hace en el país es un ensamblado de productos, de insumos importados y entonces los impactos hacia atrás que nos deja esa actividad es bastante menor que las que nos deja, por ejemplo, por volver con ese ejemplo con la soja. Hace poco realizamos un trabajo para este conglomerado donde estimábamos que más o menos de cada $100 que exporta el país, más de 70 que exporta el país de soja, más de 70 es valor agregado nacional cuando uno piensa en los derrames, en los impactos hacia atrás y hacia adelante que tiene esta producción. Lo otro que nos parecía importante señalar y que tiene que ver con lo que mencionábamos recién, hoy en la era del conocimiento, en la economía del conocimiento, cada vez una mayor parte del valor proviene en realidad de los activos intangibles, proviene del saber hacer, del saber combinar los recursos, y eso es algo que en el agro se ha visto de forma muy clara con la expansión de estos últimos años y las nuevas formas de organización que vinieron con ella. De todas maneras, sí nos parece que es claro que el desarrollo sostenido de la economía hacia adelante requiere de una mayor sofisticación de nuestra matriz productiva, sin menospreciar el impacto que veníamos destacando de lo que es el sector agropecuario. Uruguay, para seguir creciendo, para seguir desarrollando, para seguir aumentando en el bienestar de su sociedad, requiere, y de forma clave, más investigación, más desarrollo, más innovación, sin duda, pero nos parece que esa mayor sofisticación de nuestra matriz productiva es más factible que se logre exitosamente en torno a actividades en las cuales tenemos ventajas competitivas, como por ejemplo los agronegocios, que en sectores donde no tenemos ningún punto de apoyo firme. Y en ese sentido, recientemente hay un trabajo de Ricardo Hausmann que habla de este tema, de los modelos de desarrollo basados en recursos naturales, que menciona el ejemplo de Finlandia, que nos parece bien interesante. Finlandia es notoriamente un país que comenzó su desarrollo en base al sector forestal, un sector para el cual tiene ventajas competitivas notorias, pero que a partir de allí se fue transformando en una economía con grandes exportaciones metalmecánicas. Eso partió de, bueno, empezaron con el desarrollo de herramientas para cortar los árboles, luego se fue desarrollando la industria para cortar otras cosas, otras máquinas, automatizaciones para trabajar en otros sectores, y desde allí se fue desarrollando una industria metalmecánica y de automatizaciones que hoy significan el 40% de las exportaciones de la economía finlandesa. Desde allí, ese es el tipo de cosas que nos parece nuestro Uruguay tiene que tener hacia adelante. Pero bueno, ese modelo de desarrollo, podríamos decir, supone sí
que vamos a seguir teniendo un uso intensivo de la tierra, y ese uso intensivo de la tierra y su fuerte valorización en estos últimos años plantea de por sí también dilemas y plantea desafíos que son relevantes para nuestro país y que son relevantes para la política relacionada al sector agropecuario también, la necesidad de asegurar una correcta preservación del suelo y bueno, y la preocupación en torno a lo que es la concentración y la extranjerización de la tierra. En lo que hace al primer elemento, al cuidado del suelo, más allá de los incentivos que pueden ser discutibles, que tiene el dueño de la tierra para preservar su activo, hoy no podemos desconocer que la agricultura creció fuertemente y creció mucho bajo la movilidad de arrendamientos y la existencia de información asimétrica entre arrendador y entre propietario nos parece justifica, digamos, la regulación, la existencia de regulación en ese sentido. El gran desafío hoy por hoy va a ser entonces la implementación y la fiscalización de esta regulación que está bueno, comenzando a ser implementada en el país. Y en relación al segundo debate, y ya para terminar, la preocupación en relación a la concentración de la tierra, nos parece que en última instancia o en definitiva pasa por si pensamos que la tierra es un activo, bueno, especialísimo que tiene un valor intrínseco mayor a su valor de mercado. Si eso fuera así, entonces, bueno, la concentración de la tierra podría ser considerado sí un problema en sí mismo porque estaría significando una concentración de la riqueza o del poder particular, digamos, frente a cualquier otro activo, digamos, frente a la concentración de cualquier otro activo de la economía. Nosotros tendemos a pensar que no hay razones suficientes para pensar que la concentración en Uruguay es particularmente problemática, sino que la vemos más bien como parte, digamos, de un proceso en el que se han ido traspasando activos desde aquellos que le dan un uso menos eficiente a los que hoy les dan un uso más eficiente y como mencionaba antes es parte de un proceso de transformación y de crecimiento y desarrollo agropecuario que también ha sido clave en el desarrollo del país. Distinta quizás es la preocupación en torno a la concentración de la tierra en manos de estados extranjeros. Este sí es un tema que genera preocupación a nivel mundial, que entendemos merece sí la atención de autoridades, de gobernantes, de hacedores de política. El país debería evitar, en nuestro entender, que los estados extranjeros tengan control sobre una fracción que sea relevante del territorio nacional, y allí quizás la palabra clave, y por eso la subrayábamos, es control. No quiere decir que debamos, a nuestro entender, prohibir, digamos, las inversiones de estados extranjeros en el país, pero es notorio que, bueno, los estados pueden tomar decisiones con motivaciones distintas a los que son las motivaciones de mercado habitual en cualquier tipo de inversión, y por eso es que marcábamos allí la diferencia entre ambos elementos, la concentración de la tierra en inversores privados, ya sea nacionales o extranjeros, frente a lo que es la preocupación por la extranjerización o más bien por la concentración en manos de estados extranjeros. Muchas gracias. Gracias, Florencia. Bueno, estamos consiguiendo unos vasos para algunos que no tenían, enseguida ya llegan. A continuación le vamos a dar la palabra a Gabriel Odone. Gabriel es economista por la UDELAR, doctor en Historia Económica por la Universidad de Barcelona, socio de CPA Ferrer e investigador de CIMBE, profesor titular de Política Económica y Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad de la República, ha sido consultor para el Banco Interamericano y el Banco Mundial en temas relacionados con la modernización de la administración pública, educación y política económica en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay. Tiene varias publicaciones, ensayos y artículos académicos en temas relacionados con el crecimiento, comercio internacional y política económica. Gracias, Gabriel. Adelante. Bueno, en primer lugar, agradezco a OPIPA por esta invitación para estar hoy aquí. Para mí es un honor integrar esta mesa con mis colegas y poder celebrar los 50 años de una institución relevante con capacidad de influencia a lo largo del tiempo. Dicho eso, como decía recién Florencia y Gustavo, mi mirada es una mirada desde alguien de afuera del sector, por lo tanto es una mirada que va a tratar de reflexionar sobre algunas digamos, dilemas y desafíos que presenta la institucionalidad vinculada al sector agropecuario hacia adelante. Decidí no presentar PowerPoint,
entre otras cosas me iba a repetir en varias cosas que mis colegas se habían dicho, en particular lo que Florencia dijo, así que voy a tratar de concentrarme en algunas reflexiones que me parecen relevantes. Eso me va a permitir ahorrar tiempo. Lo primero, me parece que hay un punto interesante de no perder de vista cuando uno mira la influencia del sector agropecuario en la economía uruguaya, que es poder mirar cuál, en una economía que tiene un largo problema de bajo crecimiento a largo plazo, poder mirar qué le ha pasado al sector agropecuario en esos periodos de bajo crecimiento, sobre todo en los periodos de estancamiento. Y uno encuentra que en el periodo de largo estancamiento que Uruguay tiene, entre finales de los 50 y finales de los 60, ahí discutimos dónde está ubicado, el sector agropecuario permaneció fuertemente estancado. O sea que hay episodios, como la década de los 90, donde hay eventos de cierto dinamismo de la economía con muy bajo crecimiento del sector agropecuario, pero en general cuando uno toma la historia encuentra que la correlación entre crecimiento de la economía y crecimiento del sector agropecuario es elevada, con la excepción del sector pecuario, que presenta particularidades muy claras a lo largo del siglo XX, con un muy bajo dinamismo a partir de 1914 en adelante. Creo que hay una reflexión muy interesante de un historiador económico que se llama Jorge Álvarez, está publicando su tesis de doctorado en los próximos días, un trabajo, en mi opinión, impresionante, no solamente por sus reflexiones, sino por la acumulación de datos, que hace una comparación del desarrollo agropecuario entre Nueva Zelanda y Uruguay de todo el siglo XX y llega a conclusiones bastante interesantes, incluso se cuestiona la implicancia de la contribución al crecimiento del sector agropecuario en ambas economías y tiene un conjunto de reflexiones bien interesantes. Pero me parece que este es un tema bien relevante, porque uno de los problemas que recién un periodista me preguntaba afuera y que de alguna manera sobrevuela esta discusión es cuál es la visión que tenemos los que no somos miembros activos del sector agropecuario, los que nunca nos subimos un arado, respecto de su contribución a la economía. Y yo creo que efectivamente hay un problema de comunicación, hay un problema de información. El sector agropecuario, en mi opinión, comunica muy mal muchas cosas, en particular comunica muy mal lo que ha ocurrido en los últimos años, el dinamismo que la economía agropecuaria ha tenido en los últimos años, y ahí hay un desafío interesante, no solamente para las autoridades, para el sector privado, por supuesto. O sea que el tratar de descubrir la contribución al crecimiento del sector agropecuario a la economía uruguaya me parece que es una materia de investigación pendiente que debería ser promovida, debería ser alentada, y me parece que forma parte de un tema que el sector privado, no solamente el público, debería encarar. Dicho eso, déjenme decir 4 reflexiones sobre qué explica este fuerte dinamismo de los últimos años, tratando de demostrar que hay algunos factores que son exógenos, que no son objeto de nuestro control, y hay otros factores que sí, y por lo tanto la idea es tratar de concluir algunas cosas que deberíamos seguir haciendo para poder aprovechar las oportunidades cuando se dan o mitigar los malos momentos cuando las oportunidades no están en la vuelta de la esquina. Las 4 cosas que voy a señalar probablemente son obvias para la mayoría de ustedes, pero vale la pena resumirlas. Primer elemento, la mayor demanda por alimentos a nivel global juega un papel determinante. Las economías de India y China hoy crecen al doble de lo que solían crecer entre los años 50 y los años 70, y la probabilidad de que ellos sigan sacando personas que trabajan para el autoconsumo y por tanto necesitando alimentos más sofisticados y dietas más balanceadas es elevada. Por lo tanto, ese es un elemento exógeno, está fuera de nuestro control, pero muy probablemente es un elemento que permanezca, y todas las estimaciones de la FAO, de Naciones Unidas, indican que la presión de la demanda por alimentos va a estar allí de alguna manera consolidando los cambios que han tenido lugar en los mercados a nivel global en los últimos años. Pero me importa que tengamos solamente una idea del impacto en términos numéricos de lo que es el papel de China solamente en relación a la América Latina. Si uno toma el crecimiento en valor absoluto, esto es en dólares, de la economía china y lo relaciona esos montos en dólares con el PIB de América Latina, uno encuentra que hasta los años 90, hasta los principios de los años 90, pero a partir de los 80 hacia atrás, esta relación era del 5%. O sea, el crecimiento de la economía china en valor absoluto en relación al PIB de América Latina era aproximadamente del 5%. Hoy es más del 20%. ¿Esto qué quiere decir? Que la importancia que tiene China en términos de su impacto de crecimiento en la economía latinoamericana ha tenido un cambio estructural, características probablemente todavía no dimensionadas en su verdadera proporción.
Y eso nos da la cierta tranquilidad que aún China creciendo a tasas mucho más bajas, dejando de crecer a tasas chinas y pareciéndose más a un crecimiento normal del orden del 6-7%, su contribución o esta relación se va a convertir en una relación entre 17 y 18 puntos porcentuales, lo cual sigue diciendo que respecto a lo que veíamos hace tan solo 20 años, el cambio que se ha producido es magnífico y eso alienta las posibilidades de que, más allá de los eventuales ajustes de una eventual crisis inmobiliaria que se especula que China podría tener y la desconfianza que algunos tienen sobre la calidad de la estadística china en relación a la veracidad sobre la que informa, etcétera, etcétera, por tratarse de un país con las características que tiene, poco transparente, etcétera. Más allá de eso, la impresión que es consenso es que el papel de la economía china en explicar o tirar de la economía latinoamericana, sobre todo en la demanda por productos no diferenciados, va a ser muy importante en los últimos años. Hay un segundo factor que es muy conocido por todos ustedes, pero que no debe ser perdido de vista, estuvo presente en los últimos años, que es un factor exógeno, que son las condiciones financieras extraordinariamente laxas y que de alguna manera contribuyeron a que los precios de los commodities tuvieran niveles extraordinariamente elevados. Ustedes saben bien, los precios de los commodities se trazan en dólares, en la medida que esas condiciones laxas supusieron un dólar barato, de lo que estamos hablando es de que la unidad de cuenta vale poco, los precios valen mucho por un efecto estrictamente de orden financiero. Bueno, ese es un evento que no se mantiene en el tiempo, el desarme monetario que está teniendo lugar en Estados Unidos, más allá de lo que ocurra en China y en Japón, que va en la dirección, sobre todo en Europa, en dirección contraria. Los efectos sobre los precios de los commodities de esta red que sostenía los precios van a quedar atrás. Por lo tanto, deberíamos acostumbrarnos a que la soja a $600 es muy difícil que se mantenga, más bien debemos pensar en una soja en torno de los 400 como un escenario a corto plazo posible y un poquito más tal vez en los próximos años en función del fundamento del mercado específico del mercado sojero mejoren. Pero deberíamos imaginarnos que condiciones en las cuales las tasas de interés, o solamente para tirarles 3 cifras, ¿no?, que de alguna manera manifiestan este escenario de condiciones laxas financieras muy extraordinarias, me parece que deben ser tenidas en cuenta. El dólar, entre 1970 y 2002, su paridad con un conjunto de monedas relevante para Estados Unidos fue prácticamente estable. De hecho, apenas se depreció 0,3% en casi 30 años. Mientras que en los últimos 10 años esa evolución fue del orden del 3%, promedio anual estamos hablando, ¿no? O sea que en realidad estuvimos ante unas condiciones financieras en los últimos 10 años absolutamente extraordinarias, muy difícilmente repetibles, niveles de tasas de interés que se ubican en la tercera parte de lo que el promedio histórico de los últimos 40 años previos habían tenido lugar. Por lo tanto, nadie debería esperar que las condiciones de precios que observamos en los últimos años estén presentes. El tercer factor que vale la pena mencionar es un conjunto de aspectos que sí están bajo control de las políticas públicas uruguayas, que son un conjunto de incentivos tributarios y de incentivos sectoriales que se desplegaron de manera larga, digamos. Como señalaba Florencia, las políticas de estímulo a la forestación no comienzan en la última década, se desarrollan por un periodo prolongado, pero sí las políticas de estímulo a la inversión sectoriales, donde el Estado resignó recursos de forma muy relevante, jugaron un papel decisivo. Solamente para que tengan en cuenta una cifra, aproximadamente la COMAP promovió inversiones por el orden de los $10.000 millones en los últimos años, en total, en los últimos 8 o 9 años. El 30% de esas inversiones, en un trabajo que hicimos nosotros, se puede cuantificar destinado a la fase agroindustrial. Estamos hablando del orden de los 3.000 a 3.500 millones de dólares, sin contar dentro de estas inversiones, por supuesto, todo lo que está dentro de zona franca, que es un régimen especial del cual algunos sectores, en particular el forestal, se ha beneficiado. O sea que las políticas públicas, lejos de discriminar, como voy a concluir al final, sobre el sector o sobre las actividades vinculadas con el sector, en los últimos años parecieron estar más orientadas a contribuir, a establecer condiciones laxas para que el sector pudiera tener eventos favorables como los que tuvo. Naturalmente, también un cuarto factor que quiero mencionar tiene que ver con una institucionalidad uruguaya más o menos de larga data, de la cual la OPIPA es un jugador relevante, vinculada al sector agropecuario. Yo les pido que reflexionen qué otros sectores de actividad en Uruguay tienen una institucionalidad densa, compleja, como la que tiene el sector agropecuario, y no solamente pública y privada, como son los casos de INAC, públicas estrictas, como es el caso de OPIPA, el INIA, grupos como
los grupos CREA, que son una experiencia razonable. O sea, el Uruguay tiene en el sector agropecuario, en su comunidad agropecuaria, tanto desde las políticas públicas como desde el sector privado, una experiencia acumulada, institucional, que de alguna manera permitió madurar innovaciones tecnológicas, innovaciones en materia de procedimientos, de organización de los procesos de trabajo, que están detrás, están subyacentes al fenómeno del auge de los últimos años, pero que probablemente, la pregunta es difícil de evaluar, ¿qué hubiera ocurrido con este auge de precios si esa institucionalidad no hubiera estado desarrollada? No lo podemos contestar numéricamente, pero probablemente las oportunidades no se hubieran aprovechado de la misma manera. Por lo tanto, la invitación desde el sector privado es a que el sector público, el ministerio, a quien le corresponde gestionar las políticas públicas, continúen fortaleciendo esta institucionalidad, coordinando mejor, haciéndolas más densas. Incluso economistas destacados como Dani Rodri, que estuvo en Uruguay en los años, a principios del siglo XXI, destacaba a Línea y a un conjunto de instituciones del sector agropecuario como lecciones aprendidas de buena institucionalidad. Por supuesto que hay un elemento que no podemos perder de vista, que es la llegada de nuevos jugadores. Alguno de esas llegadas de jugadores fue estimulado por las políticas públicas de manera deliberada, es el caso de la situación forestal, pero convengamos que en el caso de la agricultura tuvimos un poco de suerte y que nuestros vecinos argentinos contribuyeron de manera decidida a que muchos productores argentinos se instalaran en Uruguay, lo cual generó una verdadera revolución en Uruguay porque hubo una notoria mejora de eficiencia y notoria mejora de la productividad medida a través de distintos indicadores a raíz de productores con otra visión, otra escala, otra capacidad de conectarse con el mundo y por lo tanto incluso generando efectos de demostraciones sobre productores uruguayos que imitaron las técnicas y los análisis y las formas de producir de esta producción. O sea que este es un elemento que no debemos perder de vista, sobre todo por lo siguiente, porque si hay un tema que tiene este país, y seguramente Marcel va a tener algún matiz conmigo, que en mi opinión afecta a la tasa de crecimiento de mediano plazo, es la escala que tiene, y la escala supone, entre otras cosas, la escala que tiene el tamaño de los mercados y la escala que tiene el tamaño de las compañías. Un tamaño tan pequeño como el que tiene la economía uruguaya supone mercados imperfectos, supone mercados con pocos concurrentes, pero también supone empresas con escasa orientación hacia la eficiencia, hacia la división del trabajo. Por lo tanto, todo lo que sean sectores que nos permitan desarrollar escala y todo lo que sean actividades que nos permitan conectarnos globalmente son sectores que inducen no solamente mejoras de eficiencia al interior del propio sector, sino que tienen efectos muy dinámicos. Y el sector agropecuario es, con diferencia, el sector más relevante para Uruguay en términos de construcción de escala. El sector agropecuario y todo lo que lo rodea, la cadena logística, la cadena de procesamiento industrial. ¿Por qué? Porque es el único sector que está en condiciones de llenar la cantidad de contenedores suficientes o la cantidad de toneladas suficientes en los barcos como para poder vencer la gran restricción que tiene la exportación industrial uruguaya, que es el peso del costo del flete cuando queremos salir un poco más allá de la región. Exportar autopartes, exportar productos químicos mucho más allá de la región, aun cuando tuviéramos preferencias arancelarias, es muy difícil porque tenemos que tener escalas de producción mucho más altas para que el costo del flete no pese lo suficiente. Y el sector que nos provee eso y todo lo que lo rodea es el sector agropecuario, y esa es una razón de más para pensar que todo lo que se construye alrededor de él o lo que se puede hacer alrededor de él fortalece la solidez del crecimiento económico del país, que por cierto, insisto, es la principal debilidad de la economía a largo plazo. Es un país que incluye mucho, distribuye bien el ingreso, pero crece muy poco, y por más que incluyamos mucho, distribuyamos bien el ingreso, si crecemos poco, tenemos serios problemas para distribuir porque lo material es insignificante. O sea, necesitamos crecer y no debemos perder de vista eso. Solamente dos consideraciones finales. Alguien podría preguntar si esto es parte del debate que los investigadores deberán resolver. Este fenómeno del boom primario que hemos tenido en los últimos años ha primarizado la economía, ha contribuido a una primarización de la economía. Bueno, los trabajos recientes de algunos colegas, de CIMBE en particular, demuestran que esto no es así, que ni la producción industrial ha cedido terreno y sobre todo cuando uno computa adecuadamente, como señalaba recién Florencia, el valor agregado al cual contribuyen los sectores agrícolas, uno no debería tener temor de que lo que está ocurriendo en Uruguay supone un retroceso en términos de desarrollo a largo plazo, sino que supone una mejora del valor agregado. Lo que sí debemos tener en cuenta es que, como recién comentaba Florencia,
si bien hemos mejorado mucho en nuestra diversificación de riesgos de destinos, hoy la estructura exportadora uruguaya está mucho más diversificada. No debemos perder de vista algo que Florencia mencionó y que yo quiero reafirmar, es que hemos concentrado nuestros productos. Esto es un dilema que la economía uruguaya enfrenta a largo plazo. Lo que nosotros le vendemos al resto del mundo siguen siendo productos que son más diferenciados de los que lo eran, pero siguen siendo un menú de productos acotados. Y esto probablemente sea una realidad de la que nos tenemos que acostumbrar. O sea, tengamos que asumir que este dilema entre diversificar mercados y diversificar productos es un dilema con el que vamos a convivir. Vamos a poder venderle, como decía recién, vamos a poder acceder al mercado, a poder exportar productos industriales de cierto grado de no contacto con el sector agropecuario, siempre y cuando tengamos mecanismos de acceso comercial preferenciales y siempre y cuando tengamos volúmenes y, por lo tanto, costos del flete, impactos del costo del flete bajos. Y eso, en la conformación de la industria nacional, es difícil que ocurra a corto plazo. Dado que eso es difícil que ocurra a corto plazo, le seguiremos vendiendo un conjunto de productos que no le vendemos a nadie, a Argentina y a Brasil, sobre todo a Argentina, y le venderemos lo que hemos vendido siempre, más sofisticado, con más valor al resto del mundo. Y eso supone asumir que vamos a ser más, vamos a estar más expuestos a fenómenos de evoluciones de precios internacionales, pero para lo cual hay que trabajar y prepararse para proteger, construir las condiciones financieras y de acceso a la protección de los productores y de las industrias locales para protegerlos de estos elementos. Solamente termino con una conclusión o con una reflexión o con una invitación a quienes están en condiciones de influir sobre la agenda de investigación en Uruguay o la agenda de temas a ser abordados en Uruguay. Una de las interpretaciones tradicionales, o dentro de las interpretaciones tradicionales en las cuales Carlos conoce muy bien porque ha trabajado sobre el tema del estancamiento uruguayo y del estancamiento del sector agropecuario uruguayo de los años 50, de los años 60, final de los 50, principios de los 60, es que las políticas públicas discriminaron contra él. Esto es, y ese tipo de interpretaciones no solo han venido de orientaciones bien diversas, desde orientaciones de izquierda. El proceso económico de Uruguay tiene año 69, tiene una reflexión y tiene un conjunto de reflexiones al respecto, bajo una lógica de análisis de economía clásica, marxista, ricardiana, pero también desde la economía neoclásica, trabajos como los de Sapel y Favaro de los años 70 concluían cosas similares. Básicamente era un conjunto de políticas que pretendieron desarrollar la industrialización en Uruguay, basaron su fundamento en la transferencia de recursos desde el sector competitivo, del sector con ventajas comparativas, al sector industrial. Y eso lo que terminó provocando fue un escenario de escaso estímulo a la inversión, escaso estímulo a la innovación, escaso estímulo a la incorporación de tecnología, porque la rentabilidad quedó severamente afectada. Eso lo desarrolla el proceso económico bajo la idea de solamente se desarrolló el margen extensivo en términos ricardianos y no el margen intensivo. Las interpretaciones más neoclásicas básicamente haciendo una relación sobre la rentabilidad y los efectos dinámicos que esto tiene sobre la innovación y el proceso tecnológico. Entonces, dado que hemos tenido una década maravillosa o una década muy extraordinaria, una reflexión debería ser pongamos sobre esas series de datos largas que tenemos de producto agropecuario, de rentabilidad, pongamos sobre esa larga data que hoy ya tenemos esta última década y tratemos de ver cuáles son los efectos que las políticas públicas, que ahora sí, en mi opinión, grosso modo, no discriminaron contra el sector agropecuario, y cuáles son los efectos que tuvieron. Porque yo creo que una lección aprendida de esta última década es que cuando hay condiciones favorables, es verdad, cuando hay condiciones externas favorables, pero las políticas públicas no se constituyen en una restricción para que la innovación, para que la escalabilidad de la producción agropecuaria y para la incorporación de tecnología el sector parece responder. Y eso es un desafío para las políticas públicas en el futuro, porque creo que indisolublemente el futuro del país está muy ligado, no directamente, no por lo que directamente al sector agropecuario, sino por un conjunto de cosas que el sector refleja. Así que ojalá que la OPIPA cumpla 50 años más y que la agenda de investigación la pueda promover, estimular, ya sea que la haga dentro o afuera. Así que muchas gracias por la invitación otra vez. Gracias, Gabriel. Le voy a dar la palabra ahora a Carlos Paulino, hombre de la casa. Es largo, voy a poner los lentes. Ingeniero agrónomo por la UDELAR,
con maestría en Economía por el Centro de Investigación y Desarrollo Económico CIDE de México, doctor en Economía por Campiña San Pablo, investigador de senior de CIMBE, donde trabaja de algún modo u otro desde el año 80. Fue director de OPIPA entre 2010 y 2013, director de la ANI en igual periodo, en representación del MGAP, director del LATU entre 2007 y 2010, director de IñA Tacuarembó y IñA Las Brujas en los años 95-99 y 2001-2003, consultor para varios organismos internacionales, Banco Mundial, FAO, FIDA, CEPAL. Tiene varias publicaciones y artículos académicos en revistas arbitradas. Así que adelante, Carloncho. Bueno, muchas gracias, señor ministro y director de OPIPA. Muchas gracias por la invitación. Me siento realmente como en casa. Le voy a hacer como empezamos, con una historia, digamos, en este caso personal. Yo tengo un vínculo con OPIPA hace 37 años y lo voy a seguir teniendo, porque es afectivo y esos son forever. Yo entré a OPIPA en el año 97, fui seleccionado por el ingeniero Peixoto y Herrea, que estaba por allí. Trabajé con el Chacho Costa en el año 77 y ahí tuve un problema con el abecedario. ¿Se acuerdan que estaban las letras A, B y C? Bueno, yo salí beneficiado con la B, me parece, con lo cual no pude seguir en OPIPA, pero mi corazón siempre estuvo ahí. 20 o 30 años después, Antonio Pérez, que fue el primer director de OPIPA, contrató un estudio por la FAO en aquel momento para apoyar OPIPA cuando estaba el proceso de integración al Mercosur. Y ahí interaccioné mucho de vuelta con la gente de OPIPA. Y el tercer periodo, ahora más reciente, digamos, donde fui director, encontré siempre exactamente un ámbito de desafío, un ámbito de querer construir al país, un ámbito de mucha tolerancia, de mucho respeto entre los profesionales que ahí trabajábamos. Y por lo tanto es una oficina que va a más, siempre fue a más. Y los que tuvimos un periodo, en mi caso relativamente corto, unos 3 años, vemos el potencial que eso tiene en términos de que un país serio requiere estudios analíticos consistentes para tomar buenas decisiones. Y me siento particularmente agradecido, digamos, y muy contento de ver una OPIPA pujante, con el apoyo del señor ministro que me lo dio en su momento, para llenar a la OPIPA de jóvenes. El director, digamos, da garantías más que suficientes. En fin, es una instancia, digamos, de festejo y de lo cual reitero mi agradecimiento por estar participando de esta actividad. Gracias. Ahora vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Yo estuve pensando qué podía presentarles y se me ocurrió, en función de lo que es el objetivo fundamental de OPIPA, hablar de políticas agropecuarias y hacer un esfuerzo de comparar Uruguay, en cómo está Uruguay en relación a otros países, en términos del diseño de las políticas agropecuarias, que tienen que ver con los apoyos al sector agropecuario en términos generales. Entonces hay una metodología de la OCDE, que ya es vieja, digamos, de muchísimos años, que incluye todos los países de la Unión Europea, bueno, naturalmente Estados Unidos, Canadá, pero también fue incorporando otros países de América Latina. Hubo algunos años que incorporó a varios, regularmente incorpora a Chile y a México también en las evaluaciones, y me pareció interesante ver un poco qué nos daba en el caso de Uruguay y comparar con ese escenario, porque creo que podemos sacar algunas reflexiones útiles para todos nosotros y en particular para las autoridades, digamos. Entonces vamos a ver un poco cómo está diseñado ese análisis de las políticas agropecuarias. Después nos vamos a meter, ahí definen 3 cajas básicamente, digamos, una que es de apoyo a los apoyos a productores individuales, en la caja 1, digamos. En la caja 2 de esta metodología mide los apoyos, los mide en dólares, ¿no? Los apoyos globales, los servicios agrícolas, que serían activos públicos, ¿verdad? Léase la investigación, sanidad animal, vegetal, etcétera, educación, lo EBUTU, etcétera. Y también los apoyos que vendrían desde los consumidores, que en el caso de nuestros países en general son negativos. O sea, en la medida que haya una cierta protección, eso castiga con precios más altos al consumidor y eso deriva a un mayor ingreso al sector productor. Entonces, una contabilidad bien hecha, digamos, implica considerar esas tres cajas. Entonces, se me ocurrió que era importante ver un poco cómo está Uruguay en esa comparación y sacar algunas conclusiones. No es más que una foto bastante fría, pero vamos a tratar de hacer hablar esa foto.
Esos son los tres niveles que decíamos. El primero de apoyo al productor mide el valor monetario anual, yo tomé el año 2013 para hacer esta estimación, de las transferencias brutas de los consumidores y contribuyentes hacia los productores agrícolas individuales a nivel de finca. Y no se preocupa mucho en esta medición de la OCDE por los objetivos de la política y el impacto que tiene. Es como una especie de foto que mide cuánta plata fue ahí. Y es bastante estricto en la metodología de qué va y qué no va. Entonces, de repente, los valores brutos que ustedes vean son un poco más bajos de lo que habitualmente trabajamos. Por ejemplo, no va todo el gasto administrativo asociado a la política, sino la que tiene que ver con la acción concreta, digamos. Esa es la primera, apoyo al productor. Segundo, apoyo a los servicios generales, eso que decíamos, bienes públicos. Eso de los consumidores que decíamos, cuando hay protección, el valor es negativo porque implica un apoyo del consumidor hacia el productor y, bueno, un consolidado de todas esas tres cuentas. Entonces, empezando por una visión media general, en las estimaciones que nosotros tenemos, un dato bien importante es en la caja 1, estimación de apoyo al productor, me daba 71 millones de dólares. En la segunda caja nos da un apoyo que 75 millones, casi 76 millones de dólares, que implica el 63% de los apoyos globales. Y una transferencia desde los consumidores uruguayos, consumidores de alimentos de Uruguay, hacia la caja 1 del orden de 27 millones de dólares. Esa es una primera foto, digamos, que nos parece importante y tratar de desmenuzar qué es bien lo que hay adentro y cómo jugaron las políticas en esas dimensiones. Antes de avanzar en eso, vamos a comparar un poquito cómo está esa estructura en relación a Chile, que es un país de la región que es evaluado regularmente, y el promedio de los países de la OCDE. Lo que se ve claramente es que Uruguay se distingue por un mayor porcentaje de los apoyos a los servicios generales. Cuando el ministro Aguerre y un poco estas orientaciones de política, digamos, fortalecen los temas de recursos naturales, adaptación al cambio climático, sanidad, línea, etcétera, ahí están en esa cuenta. Entonces, hay una prioridad relativa, digamos, en términos de que esos servicios generales de apoyo tienen un peso relativo mayor, digamos. En Chile están más o menos nivelados, digamos, y si lo comparamos eso con los países de la OCDE, los países desarrollados, los principales apoyos son individuales a los productores. Cuando lo vemos desde el punto de vista de la transferencia de los consumidores, Uruguay hace una cosa mixta, porque hay algunos sectores que están siendo protegidos, particularmente de la granja. Eso implica niveles de precios y transferencia hacia el sector productor que son relativamente importantes. Pero Chile no, Chile optó, por ejemplo, en términos de su política estratégica, por desproteger fuertemente a su sector productor. Entonces, eso se refleja en esta foto, que me parecía importante tenerla como referencia para dónde estamos parados y para dónde podemos avanzar, digamos. Cuando comparamos, por ejemplo, los servicios agrícolas generales en los países que pude ver de la OCDE, esto es una mezcla de 2 años en realidad. Puse el dato de Uruguay, digamos, de 63, y después Australia está un poco por abajo, Chile está también a ese nivel, en términos de los apoyos a los servicios generales, y el líder, digamos, es Nueva Zelanda con más del 70, casi 80% de todos los apoyos en servicios generales. El resto de América Latina está muchísimo más abajo y son apoyos directamente a productores. Esa diferencia me parece importantísima desde el punto de vista de manejarlo con cuidado esto y meternos dentro de estas cajas, de las 3 cajas, y ver dónde están los apoyos y reconocer la limitación de la metodología, porque la metodología nos da la foto. Tenemos que complementar esa información con información más precisa de cómo se gasta en cada caja. Entonces, una primera conclusión de hasta acá es que Uruguay ha avanzado en la estructura de apoyo a la agricultura en los últimos años, básicamente hacia el desarrollo de los servicios generales a la agricultura. Una medición anterior que teníamos en OPIPA, un trabajo previo que se había hecho en OPIPA 2007-2008, daba que estaba Chile primero en América Latina y después estaba Uruguay. Ahora nosotros estamos arriba de Chile. Ocupa entonces el primer lugar en América Latina y está un poco por debajo de lo de Nueva Zelanda. Pero a su vez
financia parte de esos apoyos directos al productor vía protección de alimentos. O sea, la protección que tiene la granja implica una transferencia implícita en niveles de ingresos hacia esas producciones que están estimadas en estos cálculos. Entonces, aquí hay temas de economía política. ¿Para dónde voy? ¿Quiero seguir por acá? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué sucede? ¿Dónde estoy viendo? ¿Dónde estoy fuerte? ¿Qué tengo que hacer a futuro, ¿no? Vamos a entrar entonces a esto de la caja de estimación de apoyo al productor, lo que decía. Del total de los apoyos, un 22% están siendo financiados por los consumidores, ¿verdad? De los apoyos totales, que es la traducción de la protección que decía a la granja. Entonces, esos espacios, digamos, de formación de precios achican los espacios estratégicos de integración. Siempre que uno protege, sobre todo en un país chico, exportador de productos agropecuarios, digamos, está recortando posibilidades de desarrollo comercial internacional. Naturalmente hay motivos de economía política por cuál hacer esto, pero digo, el dato es este que estaba mostrando. En cambio, los apoyos a productores individuales, aún dentro de la caja de apoyo a la producción, esto que estamos acá, basados en insumos o basados en formación de capital fijo, un poco lo que decía recién Gabriel, en términos del apoyo de la COMAP, etcétera, son apoyos sustantivos desde el punto de vista de lograr construir capacidades nuevas. Todo el desarrollo que está haciendo la Unidad de Desarrollo Rural del Ministerio también entra en esa caja, ¿verdad? Entonces yo diferenciaría lo que implica esa protección versus apoyo para construir capacidades individuales en la base productiva. Es una discusión que hay que seguirla dándola. Perdón. La segunda caja de los servicios agrícolas generales, en Uruguay tiene un peso muy grande el sistema de innovación agropecuaria. Tenemos aquí al presidente de línea, digamos, un dato importante. Uruguay tiene fortalezas en esa área, claramente, pero también ha desarrollado cosas en inspección y control, todos los temas de sanidad, inocuidad, etcétera. En infraestructura tiene un peso relativamente bastante más bajo, digamos, que ese. Y me pareció interesante comparar esa estructura de los apoyos, o sea, dentro de la caja de apoyos en servicios agrícolas generales, compararlo con Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces, en Chile nosotros tenemos cierta fortaleza relativa en los temas de innovación y reconocida, y Chile en su mapa de prioridades en esta caja le da mucha importancia a la infraestructura, ¿verdad? Además de los temas de sanidad, de inspección y control, y también de marketing y promoción. Esto yo creo que nos da una agenda en términos de cómo diversificar estos apoyos. Es decir, los temas de infraestructura son claves y estamos rezagados, eso es muy claro, y los números también lo muestran. Basta comparar este 25 con más del 50 que tiene Chile, por ejemplo, ¿verdad? O sea, son fotos que nos permiten ver dónde estamos parados, para dónde podemos ir, dónde están nuestros déficits, etcétera. La conclusión es que los servicios generales de apoyo a la agricultura son claves en la construcción de competitividad. Son bienes públicos, ¿verdad? Por lo tanto, no rivales y no apropiables. Y hay un foco en las políticas públicas hacia esos drivers competitivos internacionales. Los temas de recursos naturales, la inocuidad, capacidades entre la innovación agropecuaria y los sectores intensivos en conocimiento. Ahí hay toda una agenda, digamos, donde siento un poco, digamos, no está en la presentación, pero de alguna forma lo quiero decir acá, siento que a veces esa dicotomía entre sector intensivo de conocimiento y sector intensivo de recursos naturales es totalmente falsa. Acá lo que tenemos que hacer es buscar esa interacción, digamos, y lograr esos desarrollos conjuntos y en red, ¿verdad? La metodología esta lo que hace la foto y nos permite comparar estas cosas con otros países donde estamos parados. Pero lo que hay que hacer es cruzar esta información con otros enfoques que nos permitan saber los resultados de esos apoyos. Acá lo que estamos haciendo es midiendo los apoyos, pero ¿cuáles son los resultados, verdad? En parte, Florencia ya adelantó algunas cosas, digamos. Yo voy a adelantar, esta es la misma gráfica que presentaba Florencia, básicamente. Las exportaciones agropecuarias y agroindustriales en el total de bienes, digamos. Claramente ahí hay ventajas competitivas y esto no es ajeno a las políticas que se han implementado, ¿verdad? El contexto general, un poco lo que decía Gabriel también.
Este es el cuadro a que hacía referencia Gabriel también, en el sentido de que la bibliografía internacional dice que los productos agropecuarios primarios, la gente que ha trabajado los temas de innovación y desarrollo, no tienen base tecnológica prácticamente cero. Cuando clasifican el contenido innovativo de los sectores, el sector agropecuario no figura como cero, no está. Entonces, el trabajo de SINVE lo que hace trata de medir con datos de la encuesta de la ANI cuál fue el real desarrollo en términos de gastos en innovación en los sectores agropecuarios, incluidos los primarios, y hay un porcentaje importante donde se catalogó como de alto contenido tecnológico, no solamente por lo que se gasta, sino también por la diferenciación de algunos productos y la sofisticación de un segmento de esa producción primaria. Entonces, no hay que trabajar con datos o con esquemas prestados, digamos, hay que tratar de hacer la investigación y ver el contenido real de las políticas. Por un lado, medir dónde están los apoyos y por otro lado, medir qué es lo que está pasando y cruzar estas cosas. El otro dato que también mencionábamos, la pobreza se reduce mucho más en el interior que en Montevideo. Esto es un fenómeno donde están las políticas, sobre todo las políticas sociales, pero también las políticas agropecuarias. El hecho de haber generado una masa asalariada que gana lo que gana hoy, más allá de las dificultades y la discusión en términos de la productividad, es parte también de este resultado de que mucha gente haya salido de la pobreza. Entonces, la discusión de la propiedad de la tierra y la discusión de la equidad, además de los temas de pobreza, como decía Caetano, yo lamentablemente no lo traje acá, pero los índices de Gini que miden la concentración del ingreso nos muestran claramente que Uruguay es menos concentrado, o sea, mejora muchísimo el índice de Gini, sobre todo en el medio rural, en el interior y en el Uruguay profundo. Esos son datos que me parece que lo tenemos que tener muy metidos en la cabeza a la hora de definir qué políticas y cuáles son las prioridades reales y cómo se discute con datos objetivos de nuestra realidad. Bueno, por último, algunas recomendaciones, ya que está el ministro acá, vamos a recomendar algo. Lo primero es integrar a Uruguay en las mediciones internacionales regulares de apoyo a la agricultura. Esto que yo decía de la OCDE es una metodología internacional que tiene sus supuestos. En Uruguay ya se hizo algo en el marco de OPIPA en 2007, 2008, y me parece importantísimo que Uruguay se enganche regularmente en esas mediciones, porque nos permite estar en el mapa de la evaluación contingente de todas las políticas con los países importantes en la región y a nivel internacional. Esas mediciones, complementarlas con mediciones con otras metodologías que permiten evaluar impactos. Eso es absolutamente clave desde el punto de vista de corregir errores, ajustar decisiones, etc. En tercer lugar, me parece que es clave seguir y profundizar el rumbo estratégico ya iniciado en términos del peso que tiene los servicios generales a la agricultura y los bienes públicos asociados. Son la plataforma en torno a los cuales el sector privado puede construir competitividad. Y si eso falla el propio estribo que requiere un país agroindustrial especializado en estos productos. El tema de la política de protección, que ya vimos, es más o menos la quinta parte, digamos, de las transferencias al sector productivo vía precios. Yo creo que aquí hay razones de peso, pero hay que discutirlas estratégicamente, con argumentos técnicos y también políticos. Porque tiene sus costos desde el punto de vista de la eficiencia país, pero tiene también sus beneficios. Eso yo creo que está mal discutido y necesitamos ponerle el diente mucho más a eso. Y lo mismo en términos de los apoyos a los apoyos individuales a los productores. Es un porcentaje importante de los apoyos y seguramente los temas de insumo, formación de capital es clave, digamos, en términos de la construcción de capacidades, pero no pueden ser con poca transparencia. Es importantísimo entrar en la caja negra, analizar qué es lo que hay y a partir de ahí construir un futuro mejor. Bueno, muchas gracias. Eso. Bueno, gracias, Carloncho. Bueno, ahora vamos al último panelista, el otro agrónomo de los invitados.
Marcelo Allant. Marcelo es ingeniero agrónomo desde el año 81, con maestría en economía en Pompeu Fabra de Barcelona y el CIDE de México, doctora en economía en la Universidad de Amberes de Bélgica. Desde el año 2000 es profesor titular de Comercio Internacional del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Es experto regional del curso regional de política comercial de la OMC, ha tenido diversas responsabilidades académicas en el ámbito de la Universidad de la República, consultor de diversos organismos multilaterales, varias publicaciones, artículos, libros y capítulos de libro en campo de su especialidad. En la actualidad es miembro titular del Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Adelante, Marcel, gracias. Estoy, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Por la hora tendría que decir muchas gracias y irme, pero me imagino que me van a dejar hablar un poquito. Es un gusto realmente estar acá. Muchas gracias a Pipa, a los colegas, amigos que me invitaron. Una reflexión mínima sobre lo que significa 50 años de una institución que se enorgullece de tenerlos y de festejarlos. Creo que es algo relevante. En los temas del desarrollo cada vez más los temas institucionales están. Yo quisiera simplemente hacer una anotación. Creo que además de los orígenes, que ya fueron de algún modo revisados anteriormente, hemos crecido con OPIPA, ¿no? Mirándola no tan de adentro como Carloncho. Entiendo de que una característica es el tema de la continuidad y el cambio y esa capacidad de involucrar corrientes, heterogeneidades de pensamiento, de orientaciones y de que de alguna manera todas estén presentes y enriqueciendo en sus distintas etapas. Yo creo que esto es una característica sustantiva y que quería destacar. Bien, no voy a resistir a empezar con caer en la trampa de Gabriel y contestar un poquito la alusión, porque creo que está bueno, digamos, hace un poco a lo que quiero decir y a la visión que quiero plantear. La escala o ser pequeño, y esto que voy a decir quizás por motivos obvios me pongo a la defensiva, es una ventaja definitivamente, pero es una restricción, definitivamente es una restricción. Es una restricción que la globalización relaja, es una restricción que la globalización de alguna manera no es que la elimina, pero la relaja. Y porque la relaja es uno de los hechos, un eminente economista italiano que se llama Alberto Alesina, en un libro que recomiendo, que se llama El tamaño de las naciones, ha señalado que el hecho estilizado más relevante de la posguerra para acá en la Organización de la Economía Internacional es justamente que existen más jurisdicciones nacionales. Se han casi triplicado los países que hay en el mundo. En los países pequeños se vive mejor. Y esto lo digo en un momento en donde hablamos de los BRICS, de Brasil, de Rusia, de la India y de la China como elemento central. Y la dejo por ahí. No es que ser pequeño o el tamaño no importe, sí que importa, es una restricción, es relevante, pero es una restricción que se relaja. Voy a querer decir tres cosas. Una va a hacer abundar sobre algo que ya se dijo, pero va a ser sutilmente distinto, y es una sutileza en la diferencia del enfoque, que es el hilo conductor que voy a tomar hasta lo que voy a decir en tercer lugar. En segundo lugar voy a hablar sobre commodities, productos no diferenciados de bajo valor unitario y crecimiento económico. Y finalmente voy a hablar de servicios y sector agropecuario. Lo primero que quiero decir es lo de siempre, en qué somos competitivos. Voy a basarme en todo lo que tienen datos, gráficas y todas estas cosas. Están de un trabajo que hice reciente con Natalia Ferreira Coimbra, ahí tienen el título, la referencia, está en proceso de ser colgado en la OECD. Bien, una cosa simple, ¿no? Voy a ver saldos comerciales, voy a ver especialización y ventajas, dónde está la competitividad del Uruguay, pero lo voy a hacer incorporando a toda la actividad económica y no solamente únicamente a los bienes. Comúnmente, por una deformación casi de cómo es que
los datos nos surgen y se nos presentan. Cuando hablamos de especialización y de ventajas, hablamos de bienes. Pero si hay algo que es característico de la época, es que lo que es relevante es la actividad económica que se transa internacionalmente. Y la actividad económica que se transa internacionalmente cada vez más es de bienes y de servicios metido adentro de los bienes. Entonces, para tener una imagen completa de la especialización del país y de un país con las características del Uruguay, estos son un conjunto de gráficos, los primeros son saldos comerciales, los otros son indicadores de competitividad más complejos que usan información tanto de la estructura de las exportaciones como de la estructura de las importaciones y que los comparan con las estructuras globales de toda la economía internacional, pero el resumen de esto es este cuadro que está acá. Si uno mira a la performance competitiva de una economía como la del Uruguay, del punto de vista de los datos, de lo que el comercio revela de esa especialización, Uruguay no es competitivo en manufacturas, no lo es en minería y en petróleo y energía, y es competitivo en bienes intensivos en recursos naturales, en el sector agropecuario desde un punto de vista amplio, y es competitivo en servicios. Y es competitivo en servicios, en los servicios convencionales, de viajes, más recientemente de transporte internacional y servicios portuarios, y de servicios globales de exportación. Eso es lo que dicen las cifras de comercio del Uruguay visto respecto a sí mismo y visto respecto al resto del mundo. Y este es un dato estructural relevante que tenemos que considerar a la hora de reflexionar sobre estructura productiva y especialización. Si entramos a un nivel de detalle un poco mayor, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, lo que ha ocurrido, pues ya se ha dicho acá, si miramos los productos competitivos de acuerdo a los indicadores, estos indicadores que resumen bastante información, estos cubren el 95% de las exportaciones. Es decir, que Uruguay exporta cosas en las cuales es competitivo. Esto es relativamente obvio. No todos los países lo hacen. Algunos países terminan por políticas industriales o diferentes cosas exportando cosas en las cuales no tienen una ventaja revelada a partir del comercio. En el Uruguay eso no se puede hacer otra cosa que exportar en lo que somos competitivos. Y definitivamente lo que ha ocurrido a nivel de los productos agrícolas y agroindustriales es que se ha diversificado la canasta. Exportamos productos agrícolas y agroindustriales, intensivos en recursos naturales, pero más. En servicios comerciales, y estos referidos al total de las exportaciones de bienes y servicios, son un poco más de la mitad, un 30% es la de los servicios comerciales, que se dividen más o menos en tercios. Esto antes, si miramos 20 años atrás, éramos exportadores de servicios turísticos, es decir, venían no residentes al Uruguay, le vendíamos cosas y esas eran nuestras exportaciones. Pero hoy eso es solo un tercio del total de los servicios que exportamos. Y los servicios que exportamos son alrededor de un tercio, más o menos, un poco menos del total de los que exportamos. El otro tercio de los servicios es el transporte internacional y el tercer tercio, que es un cambio muy relevante que el Uruguay ha tenido en esta última década, es el de los servicios globales de exportación. Y es un cambio muy relevante porque es el único cambio en la estructura productiva del Uruguay que ha sido contemporáneo de un cambio global. Estos sectores empezaron a existir en el Uruguay cuando empezaban a existir en el mundo, ¿sí? Hemos ido de la mano de la revolución en las tecnologías de la información y las telecomunicaciones vendiendo servicios globales de exportación. Y la manufactura, hay algunos sectores, pero el dato de la manufactura es que pierden importancia. Eso no está lejano de lo que ha ocurrido con la política comercial, con la performance del proceso de integración, pero no me quiero introducir en ese tema. ¿La especialización comercial es relevante? Sí, claro que es relevante, porque el crecimiento económico, desarrollo económico está muy vinculado a la especialización productiva y a la especialización comercial. Los países al fin y al cabo son lo que venden y son lo que compran, ¿sí? Si uno hace un indicador y caracteriza a los países en función de en qué se especializan para vender y qué es lo que compran, tiene un indicador bastante claro de las capacidades acumuladas que tiene ese país, de sus capacidades factoriales, de su desarrollo tecnológico, de la productividad con la que usa los recursos y por lo tanto de la potencialidad que tiene la productividad de evolucionar en el tiempo y por lo tanto de la capacidad de crecimiento. Hay ejemplos clásicos, ¿no? Krugman le gustaba hablar del chips y las bananas, ¿no? Voy a traerlo a cuento en relación a lo que decía Carloncho, ¿no? Bueno, no es lo mismo exportar chips que exportar banana. ¿Por qué? Porque eventualmente eso está señalando algo sobre las capacidades.
no es lo mismo exportar carne que exportar iPhones, vamos a ponerlo más cercano a nosotros. Sin embargo, eso también está un poco en cuestión, porque si uno para hacer un iPhone, si China para hacer un iPhone está cosiendo un iPhone como cose una camisa, porque en definitiva el conjunto de factores productivos y de saberes que pone para ese producto es parecido al que está puesto en una camisa, y uno para producir carne involucra e incorpora otro conjunto de saberes, entonces la comparación queda un poco trunca. Algún sentido tiene definitivamente la estructura de lo que se vende, informa sobre las capacidades tecnológicas, pero en este mundo de la fragmentación productiva y de las cadenas globales de valor, importan mucho más las tareas y las partes de los procesos que se hacen que las cosas intrínsecamente que uno está vendiendo. Hay nuevas metodologías que se han puesto un poco a disposición para poner a punto estos enfoques, ¿no? Acá recién mencionaban los trabajos de Hausmann, Rodrik, Hidalgo, vinculados a entender al comercio internacional como una red, ¿no? La teoría de redes es algo que está muy en desarrollo en distintos campos disciplinarios muy diversos y que tiene aplicaciones, ¿no?, instrumentales muy útiles. Piensen en lo siguiente, las estructuras productivas de los países nos informan de sus capacidades de cambiar de una estructura productiva al otro. Y eso lo podemos sacar del hecho de decir, bueno, ¿cuál es la distancia en que si uno tiene ventajas en exportar estos micrófonos, va a tener posibilidades de exportar o vender con ventaja, de tener una especialización con ventaja en esta virome? Uno puede de alguna manera definir una medida revelada a partir del comercio de la distancia en la cuales están los productos entre sí, ¿sí? ¿Qué tan cercano está un producto a otro? Hausmann y Hidalgo le gustan usar esta metáfora de que el comercio internacional es como un bosque denso que está lleno de frutas y que los productos son las frutas, cada producto tiene un valor intrínseco en sí mismo, es el valor, digamos, de capacidades tecnológicas que está revelando y por lo tanto de crecimiento potencial futuro en la productividad, y dado de que uno está en algún lugar del bosque, ¿qué capacidad tiene de estar en el lugar en donde hay más frutas o está más denso, donde uno, dado que produce un producto, es capaz de saltar y estar mutando y modificando de estructura productiva con facilidad? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que dado que un país vende un producto, ¿no?, vende productos lácteos, exporta leche en polvo, bueno, ¿a qué distancia está la leche en polvo de producir una notebook? ¿Sí? O dado que uno produce un chips, ¿a qué distancia está de producir una notebook? Y así sucesivamente para todas las relaciones bilaterales de productos que se hagan. Si uno tiene esa medida de distancia y tiene una manera de representarla, bueno, de alguna manera lo que tiene es información sobre el valor que tiene una especialización productiva y comercial. Sobre qué valor tiene una especialización productiva y comercial. Le voy a presentar un gráfico que tiene en cada punto un producto. Un producto a 6 dígitos del sistema armonizado, es decir, que el comercio internacional está en 5.000 productos. Es un nivel de desagregación bastante grande para tener unas bases consistentes para toda la economía internacional. Y lo que muestra esa red es que tiene estructuras modulares, es decir, tiene estructuras en donde muchos productos están pegados y otros están en lugares relativamente periféricos. Esto no se ve nada, pero a ver si tengo... ven, cada punto es un producto. Claramente esto tiene una estructura modular, tiene 3 módulos bien determinados. Si uno tiene una especialización productiva... Ahí va, perdón. Si uno tiene una especialización productiva que lo ubica en este lugar o tiene una especialización productiva que lo pone en un lugar en donde, dado que uno está ahí vendiendo... Los puntos rojos... Esto, me pasé de gráfica, sí, perdón. Este es el primero sin Uruguay, ¿no? Esto es para el mundo. Entonces, la estructura modular de esta red, en donde cada punto es un producto y donde de alguna manera están conectados los productos de forma que establezcan estas relaciones de distancia, estas posibilidades de cambiar de una especialización a la otra. Si uno está en un lugar concentrado, bueno, está en un buen lugar. Bueno, este es el conjunto de los productos intensivos en trabajo. Son productos poco sofisticados, pero si uno produce... vestimenta, es muy probable que es muy intensivo en trabajo, que pueda producir calzado, que también es intensivo en trabajo, o cualquier otro producto que tenga mucho trabajo adentro.
Los productos electrónicos y los productos de la industria química y farmacéutica están por acá, y acá hay otros productos de bienes de capital. Y el resto son productos relativamente desconectados. ¿Cuál es el síndrome de los países sudamericanos o en general de América Latina? Y si uno pone los países del sudeste asiático y los países de América Latina. Nosotros estamos en la periferia, estamos acá afuera, ¿sí? Estamos en productos que, dado que uno está especializado en ese producto, saltar o cambiar a poder producir muchas otras cosas es relativamente costoso y lejano, ¿sí? Los países del sudeste asiático están acá adentro, ¿sí? Dado que producen unas cosas, saltan a la otra, pueden esto y lo otro. Eso es algo relativo, es un caudal muy importante para el crecimiento. Voy a poner advertencias y este es el cuento. Voy a cuestionarlo y discutirlo. En qué sentido este cuento es incompleto y no nos tenemos que asustar tanto. Bueno, eso es lo mismo del Uruguay, no los confundo más con esto. Este gráfico es relativamente importante porque, a ver si se los logro explicar. En este gráfico cada punto es un país y lo que caracteriza es la especialización productiva de cada país. En este eje están el número de productos que cada país está especializado con ventaja, ¿sí? Vale decir que acá tengo lo mismo para las Américas. Estados Unidos es un país que tiene alrededor de 1.800 productos de 5.000 que exporta con ventaja. Cuanto más uno está acá, más diversificada tiene su canasta de productos con ventaja. Cuanto más está para acá, menos diversificada tiene su canasta con productos con ventaja. En este eje, lo que nos dice es cuál es la ubicuidad promedia de los productos, es decir, con cuántos otros países en el mundo uno comparte la ventaja. Esto es lo que nos está diciendo, que Estados Unidos comparte en promedio la ubicuidad promedio de los productos en los cuales tiene ventaja Estados Unidos es 16. Quiere decir que los países que están mejor son los países que están muy diversificados y participan de mercados en donde los que están especializados son pocos países. El mundo de la no especialización o de las commodities, el mundo complicado, es el mundo de la baja diversificación y de estar en mercados en donde hay muchos, ¿sí? Esa es un indicador revelado de sofisticación. Y Uruguay está acá arriba, ¿no? Está ahí arriba. Este es el contexto de los países de las Américas, esto es lo mismo, por acá está Uruguay. Y eso es otra manera de ver a las commodities. Las commodities son eso. ¿Quiénes son los países especializados en commodities? Países que están especializados en pocos productos y en los productos en los que están, hay muchos países. Esa es un poco la idea. El tema del desarrollo, el tema del cambio en la estructura productiva y de la especialización implica justamente salirse de ahí. ¿Sí? Salir a una estructura más diversificada y en donde uno participa de mercados en donde hay menos. ¿Y eso se puede hacer en el sector agropecuario? Sí, claro que se puede hacer. Hay un límite a todo el análisis que les acabo de decir y es un límite que simplemente tiene que ver con el sistema estadístico mundial, en cómo vemos las estadísticas de comercio. Y esto es cada vez más crítico y más terrible desde el punto de vista de la manera en la cual distorsionada en que vemos la realidad. Vemos la realidad del comercio internacional únicamente a través de las estadísticas de comercio. Y vemos de manera defectuosa, muy defectuosa, la realidad del comercio internacional cuando tenemos que pensar en los servicios. Y cada vez el comercio internacional es comercio de bienes y comercio de servicios. Y esto que dije, vale en general, vale en particular para el Uruguay. Porque eventualmente un país puede estar especializado en un bien y esa especialización en las commodities le genere ventajas para estar especializado en algún tipo de servicio. Y esa información no la podemos analizar, ni está en el análisis que le dije, simplemente porque no tenemos estadísticas de comercio internacional al nivel desagregado comparable como tenemos con la de bienes. Lo único que tenemos en materia de comercio internacional de servicios es el sistema de información de balanza de pagos del Fondo Monetario Internacional y eso es muy defectuoso. Bien. Entonces necesitamos una perspectiva más global sobre la internacionalización de la actividad económica. ¿Por qué? Porque estamos en el momento de la fragmentación de la producción a escala de la economía global, es decir, lo que está creciendo en el mundo, en el comercio, es el comercio de actividad intermedia, tanto de bienes como de servicios. Y este es lo que está por detrás de todo este tema que todo el mundo habla todo el tiempo de cadenas globales de valor. Si la producción está fragmentada,
porque hay ventajas para fragmentarla y para especializarse y producirla en distintos lugares, cualquier producto de estos tiene 10 o 20 jurisdicciones nacionales metidas adentro, hay un problema luego de encadenarlas, de construir las relaciones tales para poder después, lo que se fragmentó, volver a construir el bien final. Si tomamos esta doble perspectiva, y esto aparte está cambiando hasta la manera en la cual estamos midiendo el comercio, ¿no? El comercio está muy mal medido también, porque medir el comercio en valor bruto de producción es algo que cada vez tiene menos sentido, cuando más de la mitad del comercio internacional es actividad intermedia. Entonces, en el caso particular de los servicios, si miramos el comercio internacional de servicios, del medido en valor bruto de producción, es 1/5 del comercio total. Pero si lo medimos en valor agregado, en servicios incorporados directa o indirectamente en el comercio internacional, más de la mitad del comercio internacional es comercio de servicios. Bien. Y este tema de las cadenas y la fragmentación de la producción, déjenme bajárselo y aterrizárselo al sector agropecuario en el Uruguay, con un indicador muy convencional de integración a cadenas globales de valor, porque esta cifra es bastante elocuente para el Uruguay, y creo que está vinculada también a muchas cosas que se dijeron antes. Efectivamente, un indicador simple de medida de integración en cadenas es el contenido importado, directo e indirecto, de las exportaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema de las cadenas es este, ¿no? Es importar para exportar. Uno compra cosas, las procesa, las transforma y las exporta, que eventualmente otro las va a comprar, las va a transformar y las va a seguir exportando hasta que alguien eventualmente llega a la producción del bien final. Entonces, el contenido importado, directo e indirecto de las exportaciones, es una primera medida, índice de James en la literatura, para medir integración a cadenas. Y Uruguay tiene un 28% de contenido importado directo. Bueno, estos datos son, como siempre, antiguos y deberían mostrar cosas del 2015, en el año 2014. Se justifica porque no tengo otra, pero hay otras, se están tratando de hacer cosas nuevas, pero esto lo único que ha ocurrido es que ha crecido, ¿sí? El 28% de lo que exportamos de bienes y servicios, directa o indirectamente, son bienes importados. Y esto es un número, comparativamente, en términos comparados, relativamente. Este mismo número, por ejemplo, para Brasil, es un ridículo 3%. ¿No? Brasil se pregunta por qué no está integrado a cadenas globales de valor, porque Brasil no importa para exportar. La medida de las exportaciones de Brasil en valor bruto de producción y en valor agregado doméstico es prácticamente la misma. Pero lo interesante acá es que el sector primario en Uruguay es un sector relativamente intensivo en bienes importados, directa e indirectamente, lo cual es lógico. Y tiene que ver con el cambio técnico del cual se ha hablado, porque los países como los nuestros incorporan básicamente progreso técnico a través de los insumos, de los bienes de capital que importan. Y la revolución en términos productivos implica más intensidad en el uso de insumos que en un país como el Uruguay mayormente son importados. Bien. ¿Cuál es el desafío? Y con esto termino porque ya creo que... No, estoy muy pasado. Termino acá. ¿Cuál es el desafío? Lo último que me queda es una propaganda que la puedo hacer muy corta. ¿Cuál es el desafío que tiene el Uruguay con el tema de las commodities? Y bueno, acá está la pregunta, ¿no? ¿Seguimos insistiendo en industrializarlas, en transformarlas, o en este nuevo término, que es una palabra inventada en este campo, que es el término, en vez de industrializar, servificarlas, ¿no? Incorporarles más servicios a las commodities. Y acá hay dos grandes carreteras. Uno, que es el tema de la competitividad de producir commodities como consumidoras de servicio de infraestructura, ¿no? Infraestructuras generales que lo que hacen es bajarle la productividad a las commodities. Vaya, si nosotros sabemos de estos problemas en los temas de transporte, financieros, logística, energía, todas estas cosas que de alguna manera, afectando su productividad, afectamos y mejoramos la productividad de las commodities. Pero después están los servicios especializados al sector agropecuario, los servicios que tienen que ver con este proceso de cambio técnico de productividad, los servicios que tienen que ver con el upgrade de productos y procesos, los servicios que pueden convertirse en nuevas fuentes de especialización y de exportación ellos mismos, y que son esos los saltos que no estaban en el modelo de Hausmann porque los servicios no estaban. Y estas son las frutas que nosotros
tenemos que buscar. Yo creo que este enfoque está mucho más atado a la estructura productiva y comercial del Uruguay y yo creo que ustedes que están cercanos al sector agropecuario se le pueden ocurrir múltiples ejemplos en muchos sectores que pasan por esta ruta. Esto es como en Internet, ahora vieron que se cuelan las propagandas por todos lados, termino con una propaganda y discúlpenme. Justamente este año, 27 y 28 de mayo, una red de investigadores y servicios de América Latina organizamos en Montevideo el 4º congreso de esta red que se llama justamente Servicios, Recursos Naturales y Patrón Comercial en América Latina. Va a ser el 27 y el 28 de mayo, va a empezar en Jacksonville y va a terminar en la Facultad de Ciencias Sociales en Martínez Troy Constituyente. Muchas gracias. Teníamos una idea distinta, pero el tiempo nos ha ido apretando mucho, así que no les voy a dar chance de que se comenten nada de lo que se aludieron o dijeron. Pero les agradecemos mucho realmente, han sido todas las contribuciones muy valiosas y creo que contribuyeron en el sentido que esperábamos para los debates del día de hoy y para la celebración del 50 aniversario. Así que muchas gracias a todos en nombre de todo el equipo PIP. Bueno, gracias a todos. Antes de hacer un corte...